Pues lo primero que hemos hecho, no que vamos a hacer, que ya hemos hecho, es licitar el estudio de regeneración de todo el litoral del municipio. Es decir, no nos vamos a quedar esperando, sentados con buenas palabras, a que nos digan que sí, que lo van a estudiar, que ya lo verán, porque al final llega el momento decisivo y las palabras mágicas son no hay dinero, no se puede hacer, etcétera. Entonces, para no perder el tiempo, nosotros ya hemos licitado, ya tenemos una empresa adjudicataria que habrá comenzado ya estos días a hacer batimetrías, tiene que hacer en otoño y luego en primavera. Batimetrías son estudios pues de las corrientes, bueno, de analizar todo el tema del mar para buscar soluciones que sean definitivas. Habrá diferentes estadios, a lo mejor a corto plazo, a medio y a largo plazo, o más definitivo. Evidentemente seguro que es una intervención de más solera, más importante y económicamente también, pero nos lo pondrán sobre la mesa y a partir de ahí buscaremos la solución a la que podamos llegar, y ahí sí que es cierto que volveremos, estaremos insistiendo para que Costas se haga cargo de. Nosotros hacemos el estudio, ellos deberían realizar el proyecto. Veremos a ver, seguiremos insistiendo, pero no nos vamos a quedar parados. De hecho, el día 29 de septiembre hicimos ya el primer Congreso Nacional, también para hablar de temas de regeneración, de las costas, etcétera. Y bueno, vinieron alcaldes y técnicos de otros municipios con problemas similares y que se encuentran en diferentes momentos. Hay algunos que ya están más avanzados y otros que están detrás de nosotros, empezando. Entonces, queremos hacer ese congreso que sea referente Oropesa del Mar y se haga todos los años para que estas cuestiones no queden en saco roto o olvidadas. Solo te acuerdas cuando llega el verano y ves que no hay suficiente arena. No, tenemos que insistir para que finalmente se solucione. Y yo siempre digo una cosa, España es una península, es decir, estamos rodeados por mar, menos por el istmo, y encima nuestra actividad económica principal es el turismo. El Ministerio de Costas debería ser uno de los más importantes de este país, a mi entender, económicamente al menos, para ir solucionando estos problemas en diferentes playas, en diferentes municipios a lo largo de los años. Una vez será Oropesa, otra vez será otro municipio, pero esto está claro que cada vez va a ir a más y tenemos que protegernos siempre respetando el medio ambiente, buscando soluciones que respeten el medio ambiente, pero que también hagan que estos recursos naturales que tenemos podamos seguir potenciándolos de cara al turismo, porque es que vivimos del turismo básicamente.